Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Julio Zelaya, licenciado en psicología, coach de vida y administrador de empresas, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema despertando la creatividad en nuestro negocio. Julio, buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola Carolina, me da muchísimo gusto estar compartiendo contigo y nuestra audiencia, que ojalá que salgan inspirados e inspiradas con múltiples ideas para este tiempo que estamos viviendo. Sería mucho pedirte si nos cuentas de tu experiencia en este proceso, tú que, como me decías, en los distintos negocios que tienes, cómo te ha impactado y cómo estás readaptándote o reinventándote en tus negocios, Julio. Pues en principio te diría que cuando me presentan en cualquier evento suelen decir mis calificaciones y mis títulos y demás, y yo suelo decir que cuando yo saqué mi MBA, que yo estudié en el INCAE, mi maestría, el día que quebré mi primera empresa me di cuenta qué significaba ese MBA, que yo era más bruto que antes. Y me di cuenta que sabía poco en la práctica. Así que te puedo decir al revés, que a mí me ha enseñado, quebré 3 negocios. El primero vino como consecuencia de publicar un libro que no me compró, pero nadie, y me llevó incluso a hipotecar mi casa y perderlo todo como consecuencia de creer firmemente en mi sueño. Un segundo negocio por una sociedad que me precipité y me asocié con alguien que éramos muy diferentes. Y lo tercero, que quería fundar un negocio en Estados Unidos, irme a vivir a Estados Unidos, vendo todo lo que tenía acá en Guatemala y no me sale la visa empresarial. Entonces, pequeña variable, había hecho rueda de prensa, le había contado a todo el mundo que me iba a Estados Unidos y no me sale la variable que no pude haber previsto. Entonces, ¿qué me califica para estar acá? Te diría que no es mi formación académica, no son mis empresas, sino que es que me he podido levantar varias veces como consecuencia de una crisis. Sé lo que es perderlo todo y volver a empezar, y creo firmemente que nosotros podemos fracasar, pero eso no nos hace fracasados. Y este es un momento en donde muchas personas se están forzando a reinventarse. ¿Te puedes imaginar? Uno de mis negocios era viajar por el mundo dando conferencias, congresos y demás, y todo ese negocio se desplomó. Y recibir llamadas de múltiples empresas de todo el mundo que te dijeran, ya no vamos a hacer nada contigo. De un momento a otro tú piensas, Dios mío, tendré que despedir a todas las personas, voy a perder mi casa, voy a perder todo, y te entra un miedo tremendo. Pero ahí es donde viene el poder de la decisión. Decir, me aferro a ese pasado que ya no existe, o me reinvento y busco seguir cumpliendo mi propósito. Yo suelo decir que todo puede cambiar en la vida menos tu propósito. Y mira qué maravilloso que hoy yo no estoy allá en las oficinas de Zona 4, sino que estoy en mi casa, estamos utilizando un medio diferente para comunicarnos, pero seguimos cumpliendo ese propósito de tratar de ayudar a las personas a que descubran su mejor versión. Así que creo que estamos viviendo un momento que nos invita a la reflexión. Todos estamos en esta misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay quienes la están navegando en un barco de crucero, otros en un yate de lujo, otros en una pequeña barcaza, y otras personas están nadando, aferrándose a su vida. Pero todos estamos bajo la misma tormenta. Y creo que tenemos que reconocer, uno, que todos estamos pasando por un momento transformador, que será parte de los libros de historia en el futuro, y libros digitales, por supuesto, que la gente dirá, pasamos por esto juntos, pero por otro lado las realidades son dramáticamente diferentes, y eso es lo que tenemos que reconocer. Yo creo que de lo que tú has contado, en resumen de tu historia, de tus fracasos, de tu MBA, es tu reacción ante la crisis y los fracasos, porque creo que habitas un cuerpo humano y lo vives en la sacudida. No sé cuánto te dura, si te dura horas, si te dura días, si te dura semanas.
¿Cómo lo manejas? Porque eso nos lo preguntan mucho acá, Julio. Ayer todavía en el programa de ayer preguntaba a alguien, hablen por favor del miedo porque se perdió el trabajo, porque ese era el sustento con que manteníamos la familia y ahorita no hay trabajo. Entonces, ¿cómo salir de ese círculo? Porque hacemos inmediatamente un círculo en el que estamos patinando constantemente, Julio, y creemos que no hay salida. Se pone todo como nublado, la angustia se te aumenta. Entonces, ¿cómo tú que lo has podido hacer y 3 veces y ahorita nuevamente cuestión de reinvertirte, que todo se te cae de un día para otro, ¿cómo lo manejas? Pues yo te diría que la respuesta de cuánto dura adaptarse depende mucho de una variable muy simple, pero que a la vez es muy compleja, y es cuánto involucramiento emocional tengo en ese cambio. Entonces te puedo decir, algunas de mis empresas fue de inmediato, quebró y de una vez empecemos la siguiente porque mi involucramiento emocional no era tan profundo. Pero, por ejemplo, yo pasé por un divorcio, ese me tocó 4 años superarlo y no podía y sufría y lloraba y me aferraba. Hay cambios de cambios. Y fíjate qué interesante, hay personas que a lo mejor digo divorcio y dicen, no, yo el día que firmé fui la persona más feliz del mundo y no me costó nada. Bueno, el involucramiento emocional era menor. Entonces, creo que a todos nos cuesta el cambio. Yo te decía fuera de micrófonos que al único ser humano que le encanta el cambio es a un bebé que requiere cambio de pañales. Ese es el único ser humano que le gusta el cambio. Pero a pesar que nos resistimos al cambio, como un mecanismo de sobrevivencia, por supuesto, todo está diseñado para cambiar. Y se ha visto estudios en donde estudian el cerebro de personas que, por ejemplo, han perdido un sentido. Automáticamente el cerebro se rerutea y dice, ok, perdió la vista, no se preocupe, le vamos a agudizar la audición, el tacto, el olfato. El olfato, todo. ¿Y qué pasa? Eso mostró un paradigma que existía por muchos años, que nosotros aprendimos que, mire, usted nació de cierta forma y si nació limitado, así se va a quedar toda la vida. Y lo que nos muestra la ciencia es que el cerebro se puede adaptar a cualquier cosa. Y lo que en realidad nos limita son nuestras creencias. Y déjame decirte, no estoy hablando de un tema filosófico, abstracto, sino que lo podemos ver en casos prácticos. Alguien como Marcos Andrés Santil, un guatemalteco que admiro muchísimo, nace en una región del país, en Guatemala, en donde había extrema pobreza y casi 100% de analfabetismo. Y a pesar de eso, él es uno de los empresarios tecnológicos más importantes del mundo, con una formación en ciencias de la computación, donde formó una empresa en Estados Unidos que la escaló y la vendió. Es decir, él pudo haber dicho, yo no sé leer, no sé escribir, soy pobre, veo a mi alrededor pobreza, pero él decidió cambiar y sus papás fueron fundamentales en eso, en decirle, no, tú naciste para cosas grandes y vas a poder hacer cosas. Y creo que está en nosotros, incluso qué programas de radio vas a escuchar, qué webinars vas a ver, quiénes vas a seguir en tus redes sociales. Me gusta decir que la propiedad de bienes raíces más valiosa que tenemos es la que está en medio de nuestras 2 orejas. Todo lo que entra a nuestro cerebro, eso hay que protegerlo. De quién te rodeas, quién conforma tu vida, porque claro, eso es lo que te vas a convertir. Poner filtro. Entonces, el cambio no es fácil, te va a tomar. Nuestro cerebro tiene 2 sistemas, ¿verdad? El sistema cognitivo, que ese te va a decir, no, hombre, cambia ya estuvo, supéralo. Pero luego tenemos el cerebro emocional, que ese es el que cambia, ese es el que un día te sientes campeón y al día siguiente dices, no me quiero levantar, qué desgracia, perdí mi vida. Y por otro lado, nosotros depositamos en gran medida nuestra identidad a lo que hacemos. Tú no te imaginas, por ejemplo, cuántas personas han perdido su empleo y me dicen, Julio, me quiero suicidar porque ahora ya no soy el director de esta empresa o el presidente de esta empresa. O yo mismo cuando me decían, pero te divorciaste, es como una etiqueta, como ya no eres el esposo de. Y ese cambio de identidad es muy fuerte manejarlo, porque tú puedes depositar tu ser, tu esencia, en lo que haces. Y tal cual, yo te apuesto que tu esencia de comunicadora, de influenciar a las personas,
Tú lo puedes aplicar en la radio o afuera de la radio, o si yo te diera para vender un producto o servicio, estoy seguro que lo puedes hacer perfectamente bien. Porque nuestra esencia no depende de lo que hacemos, sino que nuestra esencia nos permite hacer lo que hacemos. Entonces, en este momento hay personas que están perdiendo su trabajo, pero se está cerrando una puerta, se abrirán más. Pero como tú usaste la palabra angustia, angustia significa angosto. Yo me angustio porque dejo de ver el horizonte. Yo solo veo el problema de corto plazo. Y me encanta lo que hacían los grandes líderes espirituales ante una situación muy compleja. Analiza, todos los líderes espirituales se iban como a una montaña a pensar. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué hacían eso? Y sin duda es para agarrar perspectiva, para ver la situación desde 40,000 pies de altura y decir, ok, en contexto, esto es temporal, esto no es permanente, esto va a pasar, pero en el momentito sentimos, esto se va a acabar. Yo no sé si te ha pasado, personas que me decían hoy, no, mire, ahora hay una tormenta, hay un frente frío, se está acabando el mundo. Bueno, es que el cerebro procesa las malas noticias de una forma como amenaza a tu sobrevivencia. Y necesitamos 6 noticias positivas para neutralizar una negativa. Esto fue un estudio que se hizo por un psicólogo de apellido de Lozada, y decía, esa es la línea de Lozada, necesitas 6 buenas noticias para neutralizar una mala. Y te puedes imaginar en este momento todo lo que escuchamos, de tantos muertos, que esto y que esto y que esto y que... Entonces estamos en un modo de pánico, sí, lo cual es normal, porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos. No, y pareciera, Julio, que hay un grupo de personas que como que su interés es sembrar el terror. Todas esas publicaciones falsas que suben, que bien pueden agarrar tu logo y lo ponen, y lo dijo Julio Zelaya, y dice uno, ¿cómo? ¿En qué momento? Y luego tienen que salir las personas aclarando. Entonces, los que tienen ese gusto por estar pendiente de las noticias, de las redes sociales, de todo lo que informe, cómo está la situación, la violencia de Estados Unidos, en qué está pasando en Brasil. Entonces, toda esa psicosis hace que en lugar de buscar posibles soluciones, te sientes como drenado, que vas más para abajo y más para abajo. Si tú ves todas las corrientes que tratan de explicar al ser humano, te hablan de dos fuerzas opuestas, Eros y Tánatos, el yin y el yang, es decir, el miedo o el amor. Y veámoslo desde ese punto de vista. Yo puedo operar desde el miedo, y desde el miedo yo puedo tener influencia. Si yo tomo una pistola y se la coloco a cualquier ser humano, automáticamente tengo influencia sobre esa persona, porque estoy basado en el miedo. Pero por otro lado, puedo acercarme a cualquier persona, sonreírle, conectarme, preocuparme por su situación desde el amor, y también buscar agregar valor. Entonces, en definitiva, tú puedes trabajar con las personas desde el miedo y sembrar suficiente miedo para que se sientan paralizados y que no puedan hacer nada, o desde el mundo de la posibilidad, desde la óptica de, okay, ¿qué puedo aprender de esto? Inclusive, personas que están perdiendo ventas, yo les hago la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Desde la posibilidad o desde la carencia y el miedo? Porque si es desde la posibilidad, yo me puedo acercar a hablar con mis clientes, contarles la situación y ver qué podemos negociar en conjunto. Los clientes no están dejando de comprar porque ahora de la noche a la mañana te detestan. No, están en su propia crisis. Y por lo tanto hay que trabajar en conjunto para ver cómo crezco mis relaciones que me llevaron al éxito. Pero por otro lado yo podría decir, no, cerremos la empresa, se acabó, bueno, todo se derrumbó, diría la canción de Emanuel. Y sí, entonces démonos por vencido. Pero la pregunta que yo le habría a la audiencia es, ¿cómo están operando? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la posibilidad o desde la carencia? Porque el mundo sigue teniendo trabajos, solo que ahora son otros trabajos. El mundo está empezando nuevas empresas todos los días. Probablemente no esté empezando las mismas empresas. Y hago el ejemplo de los restaurantes. Hay restaurantes que rápidamente cerraron su espacio físico para convertirlo en estaciones de autoservicio o en estaciones para entrega a domicilio. Se adaptaron rápidamente a una nueva realidad.
pero hubo otros que no se adaptaron a tiempo o no se habían preparado para eso, o hay diversas razones, porque no quiero decir que esta es una crisis que te pudiste haber preparado. Nadie se pudo haber preparado para esto. Y el impacto fue instantáneo. Nadie está preparado para que pases de 100 a 0 en un momento. Ni aunque tengas la mejor planificación y todos los ahorros del mundo, esto nos cambió a todos. La pregunta es, ¿qué hiciste con eso que nos pasó? Porque a todos nos pasó lo mismo. Claro, unos reaccionaron más rápido que otros. Entonces, sí, pero también ahí entra, como el tema de hoy es, despertando la creatividad en nuestro negocio. Si era un negocio que ya estaba adormitado, esta crisis lo sepultó. Porque la creatividad es algo que debería estar inherente en todos los negocios, así sea el chiclero de la esquina, pues. Fíjate que hablaba ayer con Emilio Méndez y le preguntaba, mira, ¿cómo te ha ido con el tema de Los una de las personas restaurantes que más admiro por su creatividad y su reinvención? Y me decía, mira, Julio, lo más valioso de esta crisis fue regresar a lo básico. Hoy celebramos cada venta de un quetzal como tal vez no lo habíamos hecho en mucho tiempo, porque antes dábamos por descontado que estábamos creciendo, que estábamos vendiendo. Hoy celebramos si una persona compró una crepa, y lo celebramos porque volvemos a agradecer a las personas que confían en nosotros. Y creo que ese regresar a lo básico es lo que nos hace apreciar, valorar, agradecer. Muchas personas tenían un trabajo pero no lo agradecían. Todo el día pasaban lamentando, ay, qué desgracia ir a ese lugar, no me quiero levantar, qué horrible, ojalá que esté cerrada la oficina hoy. Y en efecto, ahora no tienen trabajo y dicen, bueno, ahora agradecería tener un trabajo. Entonces, me gusta decir que hay 3 tipos de empresas. Uh-huh. La empresa ratón, la empresa gacela y la empresa elefante. Y esto, todas las empresas o son ratón, que están en una etapa de sobrevivencia, son más pequeños, pero también son más frágiles. Una empresa gacela, que es más una empresa adolescente, más rápida, más liviana, pero las gacelas también son sujetas a nuevos depredadores. La empresa que está creciendo, esa le encanta a la competencia. Y luego veamos la empresa elefante. La empresa elefante, como su nombre lo dice, es grande, pesada, pero le cuesta reinventarse. Entonces te voy a poner ejemplos. Uh-huh. Veamos la plataforma que estamos usando para comunicarnos, que es Zoom. Uh-huh. Zoom es una empresa en relación, por ejemplo, a un Microsoft, que es un elefante. Zoom sería una gacela. Es una empresa que está creciendo, adolescente, pero automáticamente empezó a crecer en medio de esta pandemia y rápidamente WhatsApp creó algo similar. La empresa de Facebook lanza otra cosa de Rooms para hacerlo gratuito y competir, y los demás competidores como Microsoft Teams y demás empiezan a competir contra este. Es decir, en el momento en el que está tu empresa, nadie la tiene fácil. A la empresa grande le toca reinventarse rápidamente, pero su mismo tamaño no lo hace poder reaccionar tan rápido. A lo mejor no pueden lanzar productos y servicios con la agilidad que puede una empresa más pequeña. La empresa mediana también está en crisis, pero tiene también otros competidores. Ahora el que le está yendo bien, lo demás lo copian rápidamente y empiezan a ver cómo hacer para ocupar ese espacio. Y la empresa ratón está tratando de sobrevivir. A lo mejor está viendo cómo cobra alguna factura, cómo vende alguna cosa, o si pivotea hacia negocios temporales. Hay muchas empresas que estaban en un negocio A, pero temporalmente se pasaron a vender, bueno, alcohol en gel, vamos a desinfectar casas, porque toca pivotear temporalmente en lo que se estabiliza el negocio. Sí, ponle así como Semaco, que se metió a cosas de supermercado, no era su línea, pero es que no. También eso les permitía, les abría más rápido el permiso a que pudieran estar sirviendo, ¿verdad? Vendiendo. Y es una estrategia temporal para pivotear y tratar de sobrevivir en medio de un reajuste. Porque lo que es un hecho es que saldremos de esta, pero no sabemos cómo vamos a salir de esta. Y si a lo mejor va a regresar un nuevo normal donde vamos a tener que aprender con el tema del contagio. Y yo ayer hablaba con personas, empresarios del mundo de los bienes raíces, y me decían, no, estamos preocupadísimos. Yo digo, bueno, pero la gente siempre va a necesitar casa, siempre necesita una oficina. Lo que pasa es que ahora
Esas casas requieren que si en lugar de que le colocaras un tomacorriente, ahora requiere 3, porque van a tener que trabajar más desde casa. Si antes no había un espacio, un elevador para más personas, ahora con el distanciamiento social necesitarás elevadores más rápidos, con más espacio para que quepan menos personas, y va a cambiar la densidad por metro cuadrado. Entonces, todos los negocios van a tener algún tipo de cambio. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos a nuestro consumidor para adaptarnos a lo que necesita ese consumidor? Porque él se va a ir a quien primero se adapte y le surta lo que él necesita. Exactamente, porque todos seguimos requiriendo los mismos servicios, todos, o sea, los mismos colegios, los medios de comunicación, las fuentes de información, incluso lo que consumimos en los supermercados sigue siendo lo mismo, pero la forma está cambiando. ¿Quién es el que me da mejor conveniencia? ¿Quién es el que me da más tranquilidad de poderle comprar? ¿Quién me da mejores estándares? Entonces, en muchos casos, y voy a hablar de mí para que se sienta identificada la audiencia, había un momento en mi vida en donde yo tenía una oficina de 1,000 metros cuadrados. Una oficina espectacular, preciosa, pero que honestamente era un monumento a mi ego. Era preciosa, pero no lográbamos rentabilizarla de ninguna forma, no hacía sentido. Una persona me hizo una pregunta y esa pregunta me hizo cambiar todo. Me decía, mira Julio, veo que estás angustiado por pagar la renta y por pagar... Era una renta, Carolina, como de 100,000 quetzales al mes, una cosa monstruosa. Y recuerdo que la persona me dijo, mira, veo que ya no estás dando tantos cursos, ya no has participado en cosas. Digo, no, porque estoy angustiado viendo cómo vendo. Ok. Me dice, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si tú asesoraras a un líder religioso muy importante en el mundo? Y que ese líder religioso te dijera, mira, ya no quiero predicar porque no tengo para pagar el templo. ¿Qué le dirías? Yo recuerdo que le dije, no, pues que venda el templo y que se dedique a predicar porque ese es su propósito. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Y no te imaginas cómo esa pregunta me hizo darme cuenta que lo que tenía era un apego, pero por mi ego. Porque yo decía, qué pena, si me paso a una oficina más pequeña, ¿qué va a pensar la gente? Van a pensar que fracasé, van a pensar que, don Julio Zelaya, y no que tan exitoso. Y me di cuenta que en realidad la audiencia que me importaba era la audiencia equivocada, porque les estaba fallando a mis stakeholders. Yo llegaba a la casa hecho un ogro y no podía estar feliz. A mis colaboradores les ejercí una presión espantosa, cuando el problema era simple, era... Sí, Julio, libérese de su ego, su gran monumento al ego que tiene, y entonces va a estar más tranquilo. Y esa pregunta yo le haría a nuestra audiencia. ¿Qué es eso a lo que nos aferramos? Que a mí alguien me contó una historia que me encantó, que había una persona que estaba pidiendo dinero en una calle, y viene un rey y le dice, mira, me gustaría que comas conmigo en mi mesa. Y viene esta persona y se lleva su paquetito de ropa, lo empaca y se va al palacio. Y le dice, mira, pero yo te voy a vestir, sí, pero me voy a llevar esta ropa por cualquier cosa que pase. Pero comamos juntos, no, pero necesito llevarme mi paquetito de ropa. Y la historia decía cómo a veces alguien te quiere hacer abundante, rico y cambió tu situación, pero todavía quieres tener un vestigio de ese pasado que a lo mejor te ancla a una realidad que ya no quieres vivir. Y a lo mejor estábamos aferrados a un trabajo, a lo mejor a un cliente clave, a lo mejor estábamos acomodados, pero esta situación es un tamiz, nos está tamizando a todos, pero todo debería de cambiar menos nuestro propósito. Sí, en esa resistencia al cambio y en el acomodo y en así es como deberían de ser las cosas y no me muevan el tapete porque no se los voy a permitir. En toda esta nueva realidad, Julio, es definitivamente un hecho, así lo está oyendo uno todo el tiempo, que volver al pasado, o sea, la normalidad ya no va a ser lo que era normal antes. Algunas cosas a lo mejor sí. Ayer cuando hoy lo oí, que Italianis, por ejemplo, que a mí me encanta ese restaurante que habían cerrado, y así cerraron hoteles y cuántas cosas más no han cerrado. Digo yo, pero algo me dice adentro, pero van a volver a abrir. ¿Y quién me garantiza a mí que van a volver a abrir y cuándo van a volver a abrir? Y va a estar la gente que
cada vez tiene menos dinero para invertir, irse al mall y comprarse ropa y comprarse un carro y comprarse. Entonces, es una cadena, ¿verdad? De eso que queremos seguirlo haciendo. Ante todo, si se vivía de como falso, digamos, cuánta gente gastando en tarjetas de crédito para lucir cosas que no podían pagar y que luego se metían en unos líos tremendos. Entonces, ¿cómo va a ser interesante ver en toda esa resistencia el querer uno volver en el nuevo futuro, implementar otra vez el pasado como una maqueta y traerla hacia enfrente y decir uno, esto ya no casa acá, o queda flojo, o queda, no queda chiquito, queda grande, pero no va más así. Entonces, todos estos programas sirven para dejar esa semilla en la gente, para que diga cuánto más difícil quiere su situación cuando se abra el transporte, cuando se abran los cines, cuando pueda haber fiestas, cuando vayas a un concierto. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo, Julio? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Porque yo pienso en las empresas, no toda la gente tiene empresa, no toda la gente tiene trabajo, o sea, desde antes. Pero toda la gente tiene necesidades, necesita un techo, necesita comida, necesita gastar en las cosas para su sobrevivencia, para su estudio, para todo. Entonces digo yo veo todo como, Dios santo, ¿cómo se va a organizar esto si venimos de espacios donde nos encanta que nos digan cómo hay que hacer las cosas? Julio me dijo a mí que yo lo hiciera así y si me salió mal es culpa de Julio. Entonces... ¿verdad? Ante todo con el gobierno paternalista y todo eso. ¿Cómo podemos hacer entonces, Julio, para reinventarnos desde el individuo en su casa, con su familia, su círculo primario, para después, si tiene trabajo, en el trabajo, y si además de su trabajo tiene una empresa? O sea, ¿cómo yo como empresario puedo manejar mi propia situación interna mental y manejar el acomodo de la gente que va a trabajar conmigo, porque son nuevas corrientes? ¿Cómo hacer para que la gente se sume más fácil a esas corrientes? Yo te diría que hay un filósofo llamado Jonathan Haidt, que él escribió un artículo llamado La hipótesis de la felicidad, y él planteaba un ejemplo que es el que quiero usar para nuestra audiencia. Él decía, imagina a un elefante gigante y un jinete subido encima de ese elefante. Y ese elefante con ese jinete están caminando en un entorno determinado. Entonces él decía, ¿qué es lo más fácil cambiar ahí? ¿Cambiar al jinete? ¿Cambiar el elefante? ¿O cambiar el entorno? Entonces en muchos casos nos damos cuenta que en ese ejemplo, un pequeño cambio en el entorno hace toda la diferencia. Si tú encadenas a un elefante desde pequeñito, siempre va a creer que la cadena es más fuerte que él. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces el jinete representa lo cognitivo, cuando yo entiendo un mensaje. Pero el elefante representa lo emocional. Eso nos avasalla, nos domina. Pero a veces son pequeños cambios en el entorno lo que hacen toda la diferencia. Te voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera asesorar a un hotel que se dedica a vender all inclusive y buffets de comida, ¿cómo haría para que sus consumidores coman menos en el buffet? Yo podría venir y educarlos y colocar un rotulito, por favor, sírvase pocas porciones. Pones un plato más chiquito. El jinete. Luego lo emocional, puedo decir, mire, por favor, piense en su salud y mire, coma menos, o lo que tú dijiste. En el famoso estudio que hizo Cornell, les cambiaron a un plato pequeño y eso cambió todo. Cambias el sistema y eso lo cambia todo. Un ejemplo en esta pandemia son los toques de queda, las cuarentenas. Eso es un cambio en el sistema que lo cambia todo. Porque si la gente no puede salir, por más que yo le diga, mire, por el amor a Dios, use mascarilla. Eso es el jinete. Mire, piense en su familia, cuide a los demás. Ese es el elefante. O puedo decir, ok, si no usa mascarilla, le voy a colocar una multa de 150,000 quetzales. Eso es cambiar el sistema. Entonces, regresando a tu pregunta,
Yo puedo entender, sí, no es necesario que me endeude, puedo vivir más liviano, ese es el jinete. Pero luego me avasalla el marketing y no, pero necesito, me lo merezco, la vida es ahora, o cambiar el sistema. Y cambiar el sistema puede ser, ¿quiénes son mis 5 amigos más cercanos? Las personas que yo tengo cerca de mi vida, eso es el sistema. Esa es la gente que me va a decir, no, hombre, estás loco. O esa es la persona que te va a decir, buenísimo, sigamos adelante. Ese es un cambio importante. Yo suelo decir, ¿quién es mi junta directiva personal? Todas las personas tenemos una junta directiva personal. ¿Quién es la tuya? Bueno, te voy a contar. Yo tengo 24 personas que son mi junta directiva personal. Son personas de varios países, es a la que yo le llamo mi tribu. Son personas que admiro, pero que me inspiran. Yo te puedo mostrar los chats y nos mandamos temas de salud, de nutrición, de negocios, de espiritualidad, y son gente que admiro y he cultivado esas relaciones. Y son personas que admiro, y además ellos me admiran a mí. Es un tema bien interesante que yo digo, yo quisiera ser como estas personas. Entonces me encanta rodearme de personas que son mejores que yo, porque me inspiran a crecer y además me empujan a grandes cosas. Yo siempre suelo decir que cuesta lo mismo soñar en grande que soñar en pequeño, pero el soñar en pequeño solo puede hacer uno. Soñar en grande invita a que Dios sea tu socio, porque eso es imposible. Pero te cuesta lo mismo soñar en pequeño. Entonces, ¿de quién me rodeo? Yo le preguntaría a la audiencia, ¿quién es tu junta directiva personal? Porque a mí, cuando alguien me cuenta de sus sueños y me dice, bueno, Julio, pero quisiera hacer un negocito y una cosita, ¿por qué lo estás limitando a que sea pequeño? Si hay guatemaltecos que han hecho cosas gigantescas, ¿por qué piensas eso? No, porque pues eso es más seguro. No, no es más seguro, te va a costar igual. Entonces eso es lo primero, mi junta directiva personal. 2, la acción, porque hay que tomar acción en pequeñas cosas relevantes. Y acá les voy a hacer el ejemplo a la audiencia de una serie de dominós. Los dominós pequeñitos, yo puedo empujar uno, pero ese mueve toda una cadena. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, Julio, pero es que yo estoy endeudadísimo, no duermo, tengo hasta sobrepeso, estoy comiendo más, yo le diría a esa persona, muy bien, ¿qué puede hacer mañana? Dormir mejor. No, ¿y eso qué tiene que ver con mis deudas? Yo le garantizo que si usted duerme mejor y medíquese al principio, tómese una pasiflora, pero duerma mejor, duerma a su tiempo, yo le garantizo que mañana va a haber más claridad sobre su problema, porque el problema no se va a desaparecer porque usted esté estresado, pero duerma mejor. Entonces, ¿por qué hago el ejemplo de duerma mejor? Que pudiera parecer trivial, pero hay estudios que correlacionan personas que no duermen bien con problemas de manejo de impulso y por lo tanto deudas más fuertes. Entonces, ¿qué acción puedo tomar hoy que mueva en el tiempo mi comportamiento? Y dicho de otra forma, el otro día yo iba en un vuelo y el capitán detecta unas nubes, hace un giro para esquivar esas nubes. Y recuerdo que cuando aterrizamos le pregunté, capitán, ¿se desvió un poco de la ruta? Sí, un poco, pero regresé al camino que veníamos. Porque si me desvío 1 grado, pero consistentemente, te llevaría a otro lado. Y eso me marcó. Porque el éxito no es desviarse un poquito, sino la consistencia. Entonces, rodéate de las personas correctas. Toma acción, pero toma acción consistente. Es decir, si me voy a proponer algo de largo plazo, porque las cosas buenas cuestan y hay que trabajar por ellas. Y lo tercero que yo le agregaría, estamos en un momento donde estamos atravesando un desierto, pero para atravesar ese desierto tenemos que tener una tierra prometida. Tiene que existir algo para lo cual yo estoy luchando. Escuchaba el otro día al experto en finanzas empresariales y personales, a Eduardo Palacios, y yo le preguntaba, mira, ¿cómo hiciste para salir de deudas? Y él me decía, porque le metí emoción. Yo me imaginaba lo que iba a hacer el día que celebrara que no tenía la deuda. Y eso es análogo a la persona que dice, me compré este vestido para el día en que pueda celebrar el ponérmelo. Ok, eso es una tierra prometida.
Y en este momento de crisis estamos pasando por un desierto, pero necesitamos una tierra prometida, algo que nos ilusione para cuando salgamos de allí. Porque como tú bien decías, estamos en un momento en donde si te endeudaste para tener un carro, no lo puedes usar. Si te endeudaste por ropa, no la puedes lucir. Y por otro lado, como a veces no hacemos ejercicio, nos estamos engordando, ya ni nos queda la ropa. Entonces está cambiando muchas cosas. Entonces mis 3 consejos serían: tu junta directiva personal, decide en qué vas a actuar, sé consistente en eso que vas a actuar. Y lo tercero, ten una tierra prometida, algo que te ilusione por el cual luchar. Ok, en el caso de la junta directiva personal, ¿es gente ajena a tu familia? ¿Eres tú el presidente de esa junta directiva? ¿Quiénes entran, quiénes no entran? Los límites que tienen, la injerencia que tiene en la vida de uno la junta directiva, porque o sea, si yo no soy un buen presidente, voy a necesitar que todos los demás, el vice y los vocales y tesorero y todo el mundo, haga las cosas que yo necesito. No solo soy un director de orquesta. Una excelente pregunta. Y te voy a decir qué me ha funcionado a mí. Puede ser que no sea la receta que le funcione a todos, pero les voy a decir lo que me ha funcionado a mí. En principio, tengo una junta directiva, yo le llamo así, por supuesto, es un grupo de personas a las que les rindo cuentas de mi vida y ellos me rinden cuentas a mí de las propias. Lo primero, tengo áreas que son importantes para mí. Eso es lo primero. Identifico qué áreas son importantes en mi vida. En mi caso, es importante la espiritualidad, el crecimiento espiritual. 2, el crecimiento personal. 3, el crecimiento empresarial. 4, el crecimiento familiar. Eso llamo matrimonio, hijos, relaciones relevantes. Y luego, un área de la salud física, la salud emocional, integral. Esas son áreas que yo creo que son importantes y fundacionales en mi vida. Entonces lo que he empezado a hacer es gente que admiro en cada una de esas áreas. Entonces hay una persona que admiro profundamente por los frutos que da en el área espiritual. Y yo, wow, yo quisiera ser como esta persona. Muy bien, le hablo a esta persona, le digo, mira, me encantaría que tú seas mi mentor. Si tú quieres, yo te puedo ayudar a ti en lo que yo puedo ayudarte, que es en los negocios, en esto. Yo te puedo ayudar en eso. Y se vuelve un tema, no estoy pidiendo, sino que estoy sembrando también. Eso es importante. ¿Cómo hacerte de estos mentores? Sembrando en sus vidas, no buscando cosechar antes de tiempo. Luego, en el área de desarrollo personal, yo decía, ¿qué personas admiro que leen, que se nutren, que siempre saben de diversas cosas interesantes? El mismo ejercicio. Me encantaría que seas mi mentor, que podamos conversar. En el área de salud física, pues busco personas que dan frutos en esa área, porque son áreas que a lo mejor todos batallamos con algo, pero no en las mismas cosas. Hay personas que son disciplinadísimas para hacer ejercicio, pero no son disciplinadas para terminar una carrera, por ejemplo. Y eso es válido, todos tenemos batallas diferentes. Y por eso busco personas que den frutos en esa área. Otra cosa que he visto, esto me ha funcionado a mí, no son familia, pero déjame decirte por qué. No porque no, yo tengo como si fuera otra junta directiva de mi familia, pero hablo de cosas diferentes. Y te voy a decir por qué. Yo aprendí que los seres humanos necesitamos tener un pararrayos. ¿Qué significa un pararrayos? Yo poder decirle a alguien, mira, no sé qué hacer, quiero despedir a todos en mi oficina y quiero tirarme del segundo piso de mi casa, ya no sé qué hacer. A esa persona no puede ser mi esposa, porque si yo le digo eso a mi esposa, le voy a trasladar una carga temporal, porque tal cual un rayo es una energía temporal, no es permanente. Pero yo puedo dejarle la aflicción a mi esposa, al día siguiente a lo mejor me siento mejor y arreglo todo en la oficina, pero ella se quedó con la preocupación, se quiere morir, quiere despedir a todos y ya se arruinó nuestra familia. A veces vamos y le contamos esa carga a nuestros colaboradores cercanos y los dejamos preocupados, se va a acabar la empresa, ya no voy a tener empleo y ahora ¿qué hacemos?
Entonces creo que como líderes tenemos que tener pararrayos. Por esa razón en mi junta directiva no tengo familia. No porque no crean la importancia de la familia, pero con mi familia hablamos de otros temas. Mis temas de preocupación más inmediata los discuto con ellos porque uno, no me van a juzgar. Dos, saben que es temporal. Y tres, me van a ayudar a verlo de una forma objetiva. La familia no puede ser objetiva porque está comprometida emocionalmente. Yo cuando me preguntan, mira, ¿y por qué tu junta directiva personal es tan, como tan formal el proceso que sigues? Le digo, ¿por qué los médicos no operan a sus hijos? Es simple, no porque no puedan operar a sus hijos, sino que la variable emocional les va a sesgar todo su conocimiento. Y por lo tanto yo, por ejemplo, también soy asesor en diversas empresas y en juntas directivas. A mí a veces me cuentan unos problemas que la familia están llorando, están preocupados, y yo digo, ok, esto es lo que hay que hacer, punto. Porque para mí es evidente, porque no estoy comprometido emocionalmente. Y además les puedo hacer preguntas, ok, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan? Ah, sí, ves que tenía razón, a lo mejor ya lo habían hablado, pero el que haya un tercero que no lo ve con un sesgo emocional hace toda la diferencia. Entonces, mi recomendación sería, ten un grupo de gente que admires. Aparte, por supuesto, yo tengo foros de familia y trato de sembrar en mis relaciones familiares, creo profundamente en ellas. Pero ese es análogo a que yo llegara con mis hijos a decirles, miren, no sé si mañana les voy a poder pagar el colegio a ustedes, entonces, bueno, vayan al colegio, pero disfruten. O sea, ya los mandé al colegio con una aflicción. Claro. Dios mío. Pero algo tan obvio como lo que estoy diciendo, a veces no lo aplicamos. Y déjame decirte, con toda la vergüenza del caso, yo lo hacía así con la mamá de mis hijos, por ejemplo. Yo decía, pero la dejé angustiada y no le di seguridad básica. Y yo estaba resolviendo las cosas, pero le dejaba solo el problema. Y digo, son cosas, no vuelvo a hacerlo. No porque no confíe en mi pareja, sino porque me gusta tratar de llevarle las cosas un tanto más resueltas y poderlo trabajar con personas que no van a sentir esa carga emocional de, Dios mío, nuestra familia está en juego. Entonces creo que tener pararrayos fundamental, y sí recomiendo tener una junta directiva personal de personas que tú admires profundamente porque dan frutos en esa área. Claro, primer gran punto, no es alguien que estés viendo que no pase nada con su vida, que es un fracasado, no, o sea, es alguien que da frutos. Y yo creo que el secreto es que tú lo mencionaste hace un rato, es tú les rinde cuentas a ellos y ellos te rinden a ti. Ok, si es la parte de salud, conversarán sobre cómo te estás alimentando, si estás ejercitando, si estás durmiendo bien, o sea, das el reporte de que estás cumpliendo y a la vez buscas porque se están apoyando mutuamente en el área que cada quien le compete, ¿verdad? Exactamente. Y lo interesante es que todos damos frutos en diferentes áreas. Y eso es lo enriquece. Mira, el proceso de la vida es un camino que no termina nunca, porque la realidad es que siempre podemos ser mejores todos los días, pero eso es lo lindo de la vida, de que mi papá me dice una frase, yo recién acabo de cumplir 40 años, y mi papá me decía, mira, ¿cómo te sentís? Yo digo, pues me siento exactamente igual que cuando tenía 20. Me dice, eso es lo lindo de la vida, que tú nunca te das cuenta que estás envejeciendo, que ya vas a tener tus achaques y tus cosas, pero la vida siempre te sientes igual. Y es algo muy profundo eso que me decía mi papá. Pero a la vez, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Y si algo está haciendo esta crisis es darnos cuenta lo frágiles que somos como especie. Somos súper frágiles. Es más, los murciélagos pueden vivir con la misma cosa que nos está matando a nosotros. Y decimos, ¿de qué no las llevamos? En realidad nos mata cualquier cosa. Vemos inclusive, cuando vemos los videos de lo que ha pasado en Estados Unidos, decimos, Dios mío, no hemos progresado como especie cuando nos peleamos por esas cosas triviales, cuando al final todos, como diría mi papá coloquialmente, todos vamos al baño. Mi papá me decía, mira, el día en que te creas la gran cosa, piensa que vas al baño igual que cualquier otro. Entonces Dios te puso una cosa para recordarte de tu propia fragilidad. Y creo que esa perspectiva es la que nos hace valorar la vida, darnos cuenta de lo frágil
pero por otro lado que podemos aportar diferentes cosas. Cada uno nació con diferentes regalos que le puede ofrecer a los demás. El tema es rodearte de gente que te inspire. Y alguien me decía, observa lo que tienes alrededor. Si no te inspira, no estás en un círculo, estás en una jaula. Y eso me pareció profundo. Mira el círculo que te rodea. ¿Te inspira o te hace sentir prisionero? ¿Qué hacer, Julio, con los que se están sintiendo prisioneros? Pues yo te diría que, por un lado, reconocer qué es temporal y qué es permanente, porque lo peor que uno puede hacer es tomar decisiones permanentes con decisiones temporales, con emociones temporales, porque todos estamos bajo estrés. Yo te puedo apostar que toda persona que convivió con su pareja en este tiempo pasó de un momento de decir, Dios mío, ¿cómo me casé con esta persona? Todos lo pasaron. Porque cuando aumenta la presión disminuye la tolerancia y todos estamos bajo estrés. Todas las personas que convivieron con sus hijos toda esta época dijeron, Dios mío, yo los quería más antes. ahora me doy cuenta que no era tanto. Pero ¿por qué? No es que no quieras a tu pareja, a tus hijos, sino que estás en un momento temporal de mucha presión, de presión en lo económico, de miedo de salir a la calle, de escuchar si hay una cadena nacional para ver qué dicen, y estamos en ese momento. Entonces, hay que reconocer el momento y tratar de discernir qué es temporal y qué es permanente. Hay relaciones que sí, a lo mejor no deberías de estar en ese trabajo. A lo mejor deberías de trabajar en tu relación matrimonial porque venía con problemas y ahora está mucho peor. Pero no creas que, y acá de ninguna forma, por eso soy muy cuidadoso en cómo hablo esto, no estoy diciendo que, ok, voy a ir a renunciar mañana, me voy a divorciar mañana. No, creo que hay que valorar las cosas y trabajar por ellas. Pero hay momentos en donde, en definitiva, por ejemplo, si en esta época hubo violencia intrafamiliar, eso es razón para salir corriendo de ahí, porque tu vida o la vida de tus hijos peligra. Si en tu trabajo fuiste expuesto a situaciones donde peligra tu vida, muy bien, es momento de terminar con esa relación. Creo que hay momentos en donde tenemos que ser drásticos y dramáticos, y otros momentos en donde reconocemos, no, esto es temporal. La realidad es que siempre hemos estado bien, ahora estamos bajo presión. ¿Cómo trabajamos en esta situación? Y creo que por eso digo que las mejores decisiones se toman con tiempo, no en lo acalorado del momento, sino que hay que abstraerse, hay que escribir, hay que tratar de preguntar consejo de personas objetivas, lo más objetivas que puedan. Por eso regreso a mi junta directiva personal. ¿Qué te imaginas que te dice la gente cercana si tienes un problema de familia? No, divórciate, no, ya viste, esa persona no te quiere, ya viste. Pero si se lo preguntas a otras personas te dicen, no, pero tú no eres una dulce monedita, ¿verdad? Tienes tus propias cosas porque no has pensado en esto, y hay personas que te van a ayudar a tener perspectiva. Y creo que en momentos de crisis es cuando más tenemos que tomar decisiones más prudentemente. Porque este es el momento en donde incluso gente que piensa, no, si la vida ya se va a acabar el mundo, me voy a ir a endeudar ahorita con una cosa. Por loco que eso parezca, están aumentando cierto tipo de deudas totalmente irracionales. Incluso, Julio, las empresas, los préstamos que estaba ofreciendo el gobierno para las empresas pequeñas y medianas para que no se muriera su negocio, digo, eso es un arma de dos filos, porque como bien te sirve y te hace para sostenerte y cuando ya todo esté diferente, la sigues haciendo, o bien igual truenas y encima te quedaste más endeudado. Yo recuerdo una empresa familiar en donde un negocio tenía varias unidades y había uno que era deficitario, ya nadie compraba. Yo le preguntaba al fundador, mira, te quiero hacer una pregunta que te va a sonar imprudente, pero es mi responsabilidad preguntarte. ¿Por qué no cierras esa unidad de negocio? No te está dando negocios, ya los clientes ya no compran, todos los estudios te indican que eso ya se acabó. Y su respuesta, mira, fue muy filosófica. Me dijo, porque me da la gana.
Y yo le dije, muchas gracias. Ahora, ¿me podrías profundizar un poco? La parte emocional era lo que lo estaba atando a él a ese negocio que le daba pérdida. Fíjate que me dijo, este es el negocio donde todo empezó y simplemente yo escojo mantenerlo. Tienes toda la razón. No hace sentido tenerlo, pero lo tengo por una razón emocional. Sé que me cuesta, sé que le roba recursos a los demás, pero ya todos saben que es por un apego emocional. Pero fíjate que él estaba en paz. Esa frase me pareció contundente, porque me da la gana. Porque quiero y porque puedo, dijo. Quiero y porque puedo, ¿qué te importa? Pero hay personas que están sufriendo porque no quieren dejar ese negocio que a lo mejor deberían de cerrar. Eso es la diferencia. Si en este momento te da paz salir a endeudarme porque, ok, quiero sostener esto, eso tiene futuro, o si estás sufriendo. Porque, mira, se nota la diferencia. Yo cuando tenía esa oficina, yo me endeudaba, pero yo sabía, no, deja de sufrir por esa cosa. No hace sentido. Pero, por ejemplo, ahora yo estoy invirtiendo en nuevas cosas, en nueva tecnología, en más ancho de banda de internet. Eso hace sentido. O sea, estoy tranquilo de invertir en otras partes del negocio. Entonces, no es fácil porque cada negocio tendrá diferentes decisiones, diferente impacto de esta crisis, pero sí diría que las mejores decisiones se toman en conjunto, se toman en consenso, porque hay ojos que te van a ver aristas de la situación que tú no ves, porque estás comprometido emocionalmente. Por eso las mejores empresas también tienen su propia junta directiva, gente externa que puede mediar en situaciones. Pero por otro lado, no tomes decisiones en el corto plazo con lo que sientes en este momento, porque estamos en un momento de guerra. Y tú, si tú ves todas las estadísticas, cuando pasaron por guerras, incluso tenían más hijos, se endeudaban en muchas cosas. ¿Por qué? Porque era como un regresar al conectarnos a lo básico. Por ejemplo, si tú miras lo que pasó en esta pandemia, se agotó el papel de baño. Y alguien decía, miren, no se dieron cuenta que por ahí no venía el contagio. Se equivocaron del lugar de donde venía. ¿Qué estarán haciendo con tanto papel ahora? Sí. Pero si te das cuenta, es un tema primitivo de tratar de tener seguridad. Y por lo menos me aseguro de tener esto, que no me va a faltar. Y los seres humanos tratamos de buscar esa seguridad. Pero a veces en los negocios, déjame citar a alguien que admiro y quiero muchísimo, que es Walter de la Cruz, el fundador de Café Barista. Y Café Barista ya ha pasado de ser un negocio de él, personal, después lo compró Multinversiones y ahora es parte de Vía, que es del grupo de Capco CBC. Y ¿qué pasa? Me llamó la atención que cuando funda su primera cafetería, Walter, era un lugar en la zona 14, y su primera venta era de 109 quetzales. Era en un lugar en la zona 14 donde tú pensarías, pero ¿por qué lo fundó ahí? Y recuerdo el momento que abre su segunda sucursal. La abre en la zona 10, cerca del Hotel Intercontinental. Y le pregunto, mira, ¿cómo vas? Pues mira, tal vez no estoy tan seguro. Si este mes no logro tanto de meta de ventas, lo voy a cerrar. Ok. Al final de mes le pregunto, ¿cómo te fue? Voy a cerrar. ¿Y cuánto lograste de la meta? 97%. No, hombre, pero 97%, ¿estás tan cerca? No, pero es que no fue 100. Entonces, si no fue 100, ¿para qué me puse esa meta? Y de ahí vino su frase que me marcó. Me dijo, mira, Julio, los negocios hay que quererlos, pero no hay que amarlos, porque el amor es ciego y ya no te va a dejar tomar decisiones que hay que tomar. Y eso me marcó la vida en definitiva, porque me puse a pensar, wow, así es como hay que hacer en muchos momentos. Hay que tenerle cariño al negocio, pero también tomar las decisiones difíciles. Y sí, esta es una época en donde hay que ser más eficientes con los recursos, que hay que saber vender más, que hay que tratar de preservar a las personas más valiosas de la organización, pero a lo mejor no todos van a poder tener un empleo, cosa que es difícil. Y no estoy minimizando eso, yo valoro profundamente a las personas, pero hay veces que por no decir en tiempo que hay que reestructurar la empresa, se derrumba y se muere el barco con todo y el capitán.
lo cual pone en riesgo a muchas más personas, a muchos más clientes. Y estamos en una época en donde yo le digo a la persona, si tú tienes trabajo, sé responsable con quien le debes, ve a pagar las cosas, porque estás ayudando a que la economía siga. Sea agradecido por el trabajo que tienes. Pero también a los empresarios les digo, si puedes dar empleo, da empleo. Si puedes invertir en cosas, invierte en cosas. Si puedes pagar a tiempo, paga a tiempo. Porque eso es lo que hace, es una cadena de ayudarnos en donde cada uno tiene influencia. Y es lo que están promoviendo también ahorita consumo nacional, ¿verdad? O sea, apoyemos al local. Y total. Y nos damos cuenta que hay negocios como el turismo, por ejemplo, que sin duda cuando se empiece a aperturar, si nosotros queremos darnos un relax, oye, invirtamos en lo local, porque en este es el momento en que muchas organizaciones necesitarán del apoyo y que están francamente tratando de subsistir porque no hay planificación que alcance para ciertas industrias. Tú lo ves en las aerolíneas, en los hoteles, en los restaurantes, en los gimnasios. Ahí no hay planificación que te salve. Son industrias de altísimo impacto donde está bajando las ventas y además donde el tiempo te mata, porque un negocio sin flujo de efectivo, sin ventas, es tal cual el tiempo que dura sin poder respirar. Es lo mismo, el oxígeno de las empresas es el flujo de efectivo. Y lo otro es un consejo que también me daba mi papá, siempre cuento varios consejos. Mi papá aún vive y me da muchos consejos como este, y él decía, mira, nunca derrumbes los puentes por los que has pasado. Y eso creo que es fundamental en esta época. Si tenías clientes que fueron tus aliados, seguirán siendo tus aliados, pero cuídalos, agradécelos, agrega valor en ellos. Y regresemos a eso que me decía Emilio Méndez, regresemos a lo básico, a celebrar cada venta, como un momento de que, gracias a Dios, un día más. Y fíjate que los Navy SEALs, que es la tropa élite de la milicia de Estados Unidos, ellos hacían un estudio de cómo hacen para aguantar tanto estrés, y es una tropa élite. Y ellos daban un consejo que decía, acortamos la meta. Es decir, bajo la tensión, a lo mejor no tienes que pensar cuál es la meta del mes, cuál es la meta de hoy, qué cosas voy a hacer hoy. Y eso me lleva a tener acción sobre resultados. Me parece. Vamos a hacer una pausa, Julio. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Julio Zelaya, despertando la creatividad en nuestro negocio, es el tema de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos al 5511-9890 y al Facebook nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ahí pueden descargar directamente el link con el contenido o pedírselo Judith al WhatsApp. Y también hay, por supuesto, bienvenidas sus dudas y comentarios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado en psicología, coach de vida y licenciado en administración de empresas, Julio Zelaya, que está hoy con nosotros hablando sobre el tema despertando la creatividad en nuestro negocio. Y esto aplica, Julio, totalmente al pequeño, al que si estás en tu casa, que tenías antes trabajo y ahorita tengo amigos que están en esa situación, donde él daba charlas, ella tenía su propia empresa, la tuvo que cerrar, él se quedó sin ese ingreso, entonces ahorita están fabricando comida y pues bendito sea Dios les está yendo bonito, no les está yendo así, pero sí les está yendo bonito. Entonces aplica al qué es lo que estás haciendo, cómo en lo que ya estás haciendo lo puedes seguir mejorando. A mí me gusta siempre usar como cosas que sean fáciles de recordar. Yo le diría a la audiencia que hay 3 pasos que uno debería de seguir para despertar la creatividad en cualquier negocio. El primer paso, y le voy a poner las 3 I's. La primera I es la inspiración. La segunda I, la implementación. La ideación. Y la 3, la implementación. Inspiración, ideación, implementación. Y déjame decirte qué es cada una.
Lo primero, para despertar la creatividad necesitamos inspirarnos. ¿Qué quiere decir esto? Acercarme a mis clientes, estudiar, ver tendencias. Necesito salir de la caja. Entonces, cuando decimos hay que pensar fuera de la caja, muy bien, ¿de dónde viene esa inspiración? De ver otras cosas. Los aviones vinieron de inspirarse en la naturaleza. Entonces podemos ver quiénes ya resolvieron esta situación, qué está pasando con mis clientes. Eso es la inspiración. Ahí es donde sirve participar en webinars, escuchar a otras personas, leer nuevas cosas, escuchar podcasts, etc. 2, ideación. Necesitamos probar productos que sean mínimos viables. Eso quiere decir, no espero reinventar mi negocio, pero voy a probar con algo pequeño. Voy a hacer una pequeña prueba, voy a crear un prototipo de algo, voy a hacer un pequeño experimento en Facebook, a lo mejor voy a hacer una pequeña campañita en Instagram, voy a probar a ver qué funciona. Y 3, la implementación. Eso es ok, ya sé que funciona, voy con todo. Entonces, ningún restaurante empezó siendo una cadena de restaurantes. Y voy a usar un ejemplo. La cadena más grande de comida rápida del mundo, la que tiene una gran M, esa empezó con inspiración. Y esto fue porque la dueña de la franquicia de Guatemala, que tenía hijos y además tenía sobrinos y tenía muchos niños alrededor de su casa, se dio cuenta que los niños no llegaban a la caja y les gustaba pedir su comida. Ese es el momento de inspiración. Dice, ok, me doy cuenta que los niños son relevantes en esto, participan, le dicen a sus papás que les compren, muy bien. Luego la parte de la ideación. Y lo que empezó a hacer en la historia, tomó 2 frisbees de plásticos y ahí le empezó a colocar la comida dentro de esos frisbees. Y después vino alguien global, de la franquicia global, y dijo, esto me encanta, pero en lugar de un frisbee, hagámosle una cajita. Y para los niños, si les metemos un juguete y que sea la cajita feliz, la implementación. Y lo hicieron aquí en Guatemala, ¿verdad? Y ese era un negocio que si nos remontamos a los años 70, finales de los 70, estaba al borde de la quiebra. Y tú ves a los franquiciatarios de ese negocio, decían, pero nadie nos compraba la franquicia. ¿Qué hacemos? Y fue un momento de crisis lo que hizo ver la realidad con otros ojos, la inspiración. Pero luego la ideación, probar cosas. No empezaron con, a ver cómo crezco las ventas creando una cajita feliz. No, empieza como algo pequeño. Entonces, aplicación práctica para cualquier negocio. No importa si tú eres un empresario de una persona o si eres un empresario de miles de colaboradores. Acércate a tus clientes, observa la nueva realidad, date cuenta qué están haciendo los clientes para resolver sus problemáticas. Los mejores negocios resuelven problemas mejor que los demás. Un buen negocio resuelve una necesidad, un problema de alguien. Entonces me acerco a los clientes, veo estudios, me informo, me inspiro. Voy a ver qué están haciendo las personas, porque las personas siguen resolviendo sus necesidades, pero de forma diferente. Paso 2, empiezo a probar. Voy a probar algo pequeño, voy a hacer un experimentito, voy a probar alguna cosa que no me desgaste mucho financieramente. Por eso hablé de ejemplos como Facebook, como Instagram, porque ahora yo puedo hacer un experimentito y le coloco 20 quetzales de publicidad para probar, a ver qué pasa si esto funciona, si me lo van a comprar. Y luego, si funciona, voy con todo, la etapa de implementación. Estamos en una época en donde no importa el negocio, hay forma de reinventarlo en lo digital. Creo que tú te habrás dado cuenta ahora cuántas personas están haciendo negocios que no existían antes, que a lo mejor tenían un negocio pequeño, pero ahora si tienen una cuenta de Instagram, por ejemplo, pueden volverse automáticamente toda una tendencia por seguidores. O gente que está usando TikTok, por ejemplo, las redes sociales más contemporáneas para tener un alcance orgánico masivo que no podía tener antes. Entonces, pero ocurre en esos 3 momentos. Acércate a tu cliente, prueba diversas cosas e impleméntalo en grande. Interesante.
Tenemos aquí, Julio, unas preguntas que te quiero leer para que les respondas, por favor. Dice, no es fácil despedir ni mantener el ánimo del resto de trabajadores. ¿Qué nos recomienda? Somos una empresa aún a flote. Nuestro negocio es sistemas de computación. Llegamos a empresas y damos el mantenimiento. Tenemos clientes aún, pero tuvo que hacerse el recorte. Ok, varias cosas ahí. Lo primero que le diría a esta persona es reconocer tal cual lo está haciendo con la gente lo difícil de la situación. Lo primero es salir con la verdad. Es decir, si yo soy el fundador, juntar a mi equipo y decirles la situación real. Voy a usar mi propio ejemplo. Yo vine con cada integrante de mi oficina y les abrí los números. Esto es lo que vendíamos, esto es lo que vendemos ahora. Esto es lo que nos cuesta la operación. Eso fue lo primero, comunicar transparentemente. 2, dar una visión de futuro. Yo le diría a esta empresa, por ejemplo, si bajó la línea de negocios de mantenimiento, probablemente ahora va a aumentar la demanda en mantenimientos en casa, la reparación de aparatos, porque hay más gente trabajando desde home office. Si yo tenía sistemas informáticos, a lo mejor ahora va a crecer la demanda de ventas de monitores adicionales o de cámaras web profesionales o de micrófonos profesionales para hacer broadcast, que antes no se utilizaban, o a lo mejor reguladores de voltaje. Entonces, nuevamente, analizo a mi cliente y empiezo a ver qué puede necesitar. Si yo soy una empresa de tecnología, la gente sigue comprando tecnología, pero ahora es para trabajar desde su casa, para hacer otro tipo de mantenimiento que a lo mejor el que te compraban tradicionalmente. Claro. Entonces, comunico la situación. 2, plan de futuro. Le diría a las personas, muy bien, esta es la situación, pero este es a donde queremos llegar. Y 3, ¿cuál es la meta? ¿Qué podemos contribuir? En el caso mío, igual yo les daba una visión, pero les decía, esta es la meta que tenemos que cumplir juntos. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Y déjame darte a esta persona que nos hace la pregunta, la receta de la motivación humana. Y la motivación humana tiene 3 ingredientes, que para tú mantener ese compromiso de tus colaboradores, te voy a dar los 3 ingredientes. El primer ingrediente, propósito. Las personas necesitan tener un propósito, un porqué. ¿Por qué estoy trabajando en esta empresa? Y ese propósito no puede ser el dinero. Tiene que ser, okay, ¿cuántas vidas estamos impactando? ¿Qué queremos lograr como conjunto? Si es, vendo un sistema de informática, muy bien, ¿qué problema resolvemos? Tú pudieras decir, yo soy el que hace que las personas pasen más horas con sus hijos haciendo las cosas productivas porque yo les resuelvo que trabajen menos. Eso es motivante para una persona tener un propósito. 2, todos necesitamos tener autonomía. ¿Qué significa la autonomía? La posibilidad de poder utilizar nuestras fortalezas en el trabajo. Yo necesito tener propósito, pero 2, necesito poder usar mis talentos. Si soy bueno en los números, que la empresa me dé chance de usar mi fortaleza de ser bueno en los números en la empresa. Si soy bueno para vender, que me permita vender. Pero 3, necesitamos avance. Necesito saber cómo vamos. Sería frustrante, por más que te guste el fútbol, verlo y no saber quién va ganando, quién va perdiendo, cuál es el marcador, cuánto tiempo le falta al partido. Entonces, en esta empresa informática, dales propósito. Muy bien, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué es relevante que la empresa siga? 2, dales independencia. ¿Cómo pueden apoyarte en esta crisis? Y pregúntale a las personas, ¿qué te gustaría hacer en este momento para ayudarnos en ese momento? Y 3, dales avance. Podemos celebrar pequeñas metas y decir, bueno, este mes queríamos vender, por ejemplo, 10 servicios de mantenimiento. Muy bien, ¿cómo vamos con eso? Y tener una meta que podamos celebrar. Las personas necesitamos un porqué, necesitamos poder usar nuestras fortalezas y necesitamos saber que vamos avanzando.
Ok. En la siguiente pregunta dice, ¿considera que el teletrabajo vino para quedarse? En la empresa familiar que tenemos se está considerando. Agradezco si habla del tema, fortalezas o debilidades del teletrabajo. Nuestro negocio es de asesorías de contabilidad y seguimos teniendo respuesta de los clientes. Excelente. Me atrevo a pensar que en los servicios el trabajo vino para quedarse. Y en general, ¿qué nos dicen las empresas? En el último estudio que se hizo sobre organizaciones y el experimento del teletrabajo, el 46% de las empresas afirman que van a tener permanentemente ciertas políticas de teletrabajo. 46%. Del lado de los colaboradores, Gallup hizo un estudio de los colaboradores y encontraron que en muchos de los casos las personas prefieren trabajar desde casa. Y Gallup dice, sí, que está para quedarse porque hay más satisfacción del lado del colaborador y también del lado del empleador. Entonces me atrevo a pensar que una parte que se va a transformar del negocio sí tiene que ver con teletrabajo permanente. En temas de asesoría, déjame decirte por qué creo que va a ser más permanente. Porque la entrega de valor no depende que la persona esté ahí. Servicios de contabilidad, por ejemplo, de asesoría financiera, yo me puedo conectar contigo desde una computadora y te puedo dar mi consejo, o tú me puedes mandar un Excel, yo te puedo presentar los impuestos, no requieres tener que viajar a ningún lado. Lo que sí va a demandar es que te vuelvas más diestro en usar la tecnología, en decir muy bien qué plataforma es la que puedo usar para tener una conversación segura con mis clientes. ¿Cómo voy a garantizar que no van a grabar la conversación en donde le voy a dar un tema que puede ser confidencial? Entonces, volvernos más diestros en la tecnología. Y como ya te habrás dado cuenta que a mí me gusta enseñar como que fuera dibujitos y demás, para el teletrabajo yo les diría, si les dije las 3 I's para reinventar el negocio, te voy a dar las 4 C's para trabajar bien desde casa. Para trabajar bien desde casa, la primera C es de la coordinación. Necesitamos tener clarísimo cuál es la tecnología que vamos a usar, si nos vamos a conectar en cierta hora, quiénes van a estar trabajando desde casa y quiénes no, en qué horarios, cuál es el tiempo de respuesta esperado. Es decir, la coordinación, saber si la gente tiene el ancho de banda correcto en su casa, si tiene una laptop, si tiene los recursos básicos, eso hay que coordinarlo. La segunda C, la comunicación. Trabajar desde casa nos quita ciertas cosas que, por ejemplo, Carolina y yo estamos conversando viéndonos a los ojos por medio de una cámara. Pero eso hace que ella pueda interpretar lo que yo le estoy diciendo diferente a que solo lo hiciéramos por teléfono. Por lo tanto, la comunicación hay que buscar regularla. Cada cuánto nos vamos a juntar, vamos a poner cámara o no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, momentos para juntarnos y conversar más coloquialmente, cuándo va a ser una reunión más formal, pero la comunicación tiene que quedar clarísima. Tal cual todos nos conectamos a cierta hora para ver una cadena nacional y de una fuente única, que ya sabemos que o viene de A o B vocero, y si viene de A nos va a decir una cosa, B nos va a decir otra. Eso igual tiene que ocurrir en las empresas. ¿Quién va a comunicar las cosas, con qué cadencia y cómo vamos a rendir cuentas en esa comunicación? La tercera C es la C de la cultura. Toda empresa tiene una cultura organizacional y es fundamental que aunque estemos trabajando desde casa, se esté cultivando las reglas de juego de esa organización. Formamos cultura no solo estando en la oficina, sino que formamos cultura con las llamadas que nos hacemos, con preocuparnos de los demás, con mandarnos desde un WhatsApp, hacer una llamada, formamos cultura organizacional. Y la última C, la dejo al final a propósito, porque es la confianza que hay que depositar en las personas. No creas que si la persona está en su casa, está acostada viendo Netflix todo el día. Te lo garantizo que está trabajando, pero hay que confiar que la persona también va a tener otros retos, va a tener que conectarse a las reuniones de sus hijos del colegio, va a tener que callar a los perros, va a tener que contestar que vinieron a sacar la basura. Hay que reconocer esa realidad, porque trabajar en la casa no es la ganga que todos creíamos que era, porque te aumenta
aumentan también tus costos fijos de luz, del súper, tú comes más tiempo en la casa, pero te ahorras otras cosas como gasolina, tiempo, etcétera. Pero necesitas confiar que si tienes a las personas, están haciendo su mejor esfuerzo. Hay personas que ahora están microgerenciando a las personas y les supervisan todo y me dicen, mira, ¿será que me puedo meter a sus teléfonos para ver qué están haciendo? Yo le digo, mira, si piensas eso de tus colaboradores, mejor despídelos, porque eso es como que me dijeras, mira, ¿cómo hago para monitorear a mi esposa el 100% del tiempo a ver con quién chatea? Mejor no estés con ella. Si no confías en ella, no tengas una relación. Qué horrible. Entonces, la confianza es el último de los ingredientes. Ahí esa guía del teletrabajo que debe generar las empresas también, porque está esta combinación, como ahora son mamás que ya tenían su trabajo, pero que ahora se quedan en la casa y siguen trabajando, pero también tienen que ver lo de los colegios con los niños, entonces les toca hacer de maestra, les toca hacer... Entonces hay personas que no lo están pudiendo manejar, Julio, les está causando caos o su rendimiento en el trabajo se está viendo, porque antes tenías como ese escape, digamos, de irte a la oficina, y era otro ambiente. Por eso te recomiendan, si vas a estar en tu casa, ve dónde vas a hacer tu microespacio y esa es tu oficina. Y cuando acaben tus horas de trabajo, dejas ese espacio y vas al resto de tu casa como cuando salías de la oficina y llegabas a la casa. Porque el tener ahora esas dos cosas mezcladas, ay, yo no sé. Yo creo que sí va a haber gente, por ejemplo, en el caso de mi esposo, ellos quieren ver también cómo implementan eso, porque ahorita están solo con teletrabajo y tienen sus sesiones y sus reuniones y sus tareas y su todo, ¿verdad? Incluso mi esposo que tuvo cáncer dice, yo pienso cuando todo vuelva, y entre comillas, a la normalidad, ir 1 o 2 veces lo más a la oficina y quedarme trabajando aquí en la casa, ¿verdad? Y creo que eso que tú dices ilustra lo que creo que va a pasar. Usualmente la pregunta me la hacen binaria. ¿Vamos a regresar a la oficina o al teletrabajo? Ninguna de las dos. Creo que va a haber un modelo híbrido en donde las personas van a decir, muy bien, vamos a ir 3 veces a la oficina, 2 días voy a trabajar desde mi casa. Y creo que va a ser más un modelo híbrido. Uh-huh. Por supuesto, estamos en una situación donde no es justo castigar el teletrabajo o premiarlo porque estamos encerrados, también tenemos a nuestros hijos acá. No es una condición normal. Y como tú bien dices, yo tengo la mayor parte del tiempo a mis hijos conmigo, están haciendo tareas, pero yo también soy empresario, tengo que hacer mis propias reuniones, pero yo suelo decir lo que me dijo una vez el CEO de Spectrum, Ramiro Alfaro, a quien aprecio muchísimo, me dijo, Julio, uno siempre tiene tiempo para lo que es importante para uno. Y esa frase me marcó, me dijo, mira, todos tenemos las mismas 24 horas, todos. Pero siempre vas a tener tiempo para lo que es importante para ti. Uh-huh. Lo importante es que pensamos, por ejemplo, a mí me dicen, ay, Julio, es que tan buen papá que sos y te dedicas a jugar con tus hijos. Yo, sí, pero no siempre soy así. Hay días donde realmente no puedo jugar con mis hijos. Y la pregunta es cómo equilibrar esas tensiones, porque todos estamos teniendo como esa culpa de decir, si estoy trabajando, debería estar jugando con mis hijos, y si estoy jugando con mis hijos, debería estar trabajando. Yo suelo decir que la vida es como un sub y bajas. Tú no puedes equilibrar tu vida, el balance vida-trabajo no existe. Lo que sí existe es el foco en tiempos específicos. Un sub y baja tú lo puedes equilibrar con pesos y contrapesos o moviendo el centro de gravedad. Y eso es lo que yo le recomendaría a nuestra audiencia. Cuando estés en el trabajo, está plenamente en el trabajo. Pero cuando vas a estar con tu familia, está plenamente con tu familia. Uh-huh. Te voy a contar algo que hice hoy. Hoy yo sabía que iba a estar contigo y estoy plenamente acá. Tú no me ves que estoy, ay, Dios mío. No, ellos están almorzando, les avisé, pero ¿sabes qué hice 1 hora antes? Salimos a tomarnos una bebida que nos gusta a todos. Entonces salimos en el carro 1 hora. Pero en ese tiempo no hubo tecnología, estábamos oyendo música que nos gustaba. Ese es un momento relevante. En ese momento yo no estaba trabajando, estaba cuerpo y alma con mis hijos, que salimos como si fuera una aventura, a comprarnos un café. Y decir, ok, pero salgamos con nuestra mascota y metamos almohadas en el carro y vamos a ir cantando. Esa es 1 hora. Pero regresamos a la casa, les digo, mis amores, voy a grabar, no me vayan a interrumpir.
estoy enfocado acá contigo. Y no me siento culpable que ellos estén almorzando. No, tuve mi tiempo de calidad. Y creo que la vida es eso. No lo puedes tener todo al mismo tiempo, pero sí puedes tener tiempo. Stephen Covey hacía un ejercicio que a mí me parece muy profundo. Y él ponía a los participantes y les daba 3 ingredientes y un frasco. Agarraba un frasco, les daba piedras, les daba almendras y les daba arroz. Decía, muy bien, las 3 cosas las tienes que meter en el frasco. Habían participantes que venían y lo mezclaban todo y no les cabía. Habían otros que metían primero el arroz y no les cabía nada. Y lo que él enseñaba es, primero colocaba las piedras, después le agregaba las almendras, lo mezclaba y después le agregaba el arroz y lo mezclaba. Y lo que Stephen Covey decía es, ¿cuáles son tus piedras? ¿Cuáles son las cosas que son no negociables que tú le dediques tiempo de calidad? Entonces, en mi caso, una piedra angular son mis hijos, les dedico un tiempo de calidad. Otra piedra angular son mis negocios, le dedico tiempo de eso. Otra parte es el servicio, tal cual lo estoy haciendo ahora, que es mi forma de devolver lo que yo he tenido, poder ayudar a personas, que ojalá una persona que se llevara una herramienta de esta charla. Pero esa es una piedra angular. Y después le agrego otras cosas. Creo que una destreza fundamental de toda persona productiva es la capacidad de decir que no. Cuando le preguntaron en una ocasión al presidente en ese momento de Apple, a Steve Jobs, ¿cuál es tu trabajo? Él decía, decir que no. Ese es mi trabajo. Saber a qué le digo que sí, pero principalmente a qué le digo que no. Porque a mí el éxito te caen miles de invitaciones. Hay unas que hay que decirles que no. Y por eso regreso a lo que me decía Ramiro Alfaro. Siempre tendrás tiempo para lo que es importante para ti. Porque el único recurso que no te regresa es tu vida. Cada tiempo que dedicas es vida dentro de este tiempo. Si alguien más te consulta, dice, buenas tardes, interesante programa, como anillo al dedo. Mi hermano se quedó sin trabajo y está pensando en abrir un local de comida. A mí me emociona, pero a la vez me da temor que no sea la mejor opción y por supuesto que no sea la mejor temporada. No quisiera que tuviera solo pérdidas. Sí, aquí voy a contestar con mucho cuidado. Cada persona puede hacerlo y le puede ir muy bien. Te voy a decir lo que haría yo. Entonces, nuevamente, yo, Julio Zelaya, no quiere decir que si lo haces te vaya a ir bien o mal, no estoy diciendo eso. Te puede ir perfectamente bien. Pero yo, Julio Zelaya, pensaría lo siguiente. La gente siempre va a gustar de comer. Eso es un hecho. Pero la gente no necesariamente en el corto plazo va a querer ir a un lugar. Y yo siempre soy de pensar en negocios con los costos fijos más bajos posibles y que todo sea lo más variable posible. Entonces, ¿qué pasaría si a esta persona le apasiona la comida y servir a los demás, que pensara en cómo tener un excelente servicio a domicilio con todos los protocolos de seguridad, aliarse con diferentes distribuidores? La razón de aliarse con diferentes distribuidores es que, por ejemplo, si yo me alío con un Uber Eats, me va a quitar un 22% de margen, más o menos, por el servicio que proveen. Así que puedo tener varios y decir, ok, este es el más caro que va a implicar un 22%, voy a tener yo también una pequeña ruta propia de distribución y lo voy a hacer en los edificios y demás, y me sustentaría mucho en tecnología, porque ahora es fácil tener una página gratuita en Instagram en donde yo pueda tener los menús y que tenga muchos seguidores y poner una pequeña pauta, o por ejemplo hacer TikToks con recetas. Es decir, estás cumpliendo tu sueño de tener un restaurante, de poder servir a personas por medio de, a lo mejor sabes cocinar delicioso y tan agradable que es servir a los demás dándole de esos talentos que tienes. Pero lo que buscaría es un modelo que no tenga riesgos de costos fijos. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? La renta es un costo fijo que ¿qué pasa si no llega nadie? La vas a tener que seguir pagando. Pero ¿qué pasa si desde un inicio tú planificas con servicio a domicilio? Que la gente te conozca y que sepan que tú eres el mejor proveedor de esos alimentos o de planes de dietas o planes, por ejemplo, qué sé yo, me voy a volver el experto en las dietas keto y te voy a dar
todo tu plan alimenticio todas las semanas y te voy a llevar los 3 tiempos ya cocinados para que no tengas que hacer nada. Ese es un nicho específico en donde si te especializas en eso, pero lo llevas a domicilio con todos los estándares y te lo voy a dejar en la casa con una cajita, etcétera, eso tiene menos riesgos a que si estableces un local, que en este momento el riesgo es que no vaya la gente, porque pensémoslo fríamente, va a tomar un tiempo en que la gente se le vaya la paranoia de esta persona me va a contagiar. Y déjame decirte, yo soy muy optimista de lo que seas, pero te prometo, Carolina, hoy, cuando me sirvieron mi café, me lo sirvieron en una mano sin guante. Yo decía automáticamente, o sea, te prometo que yo dije, no, ¿cómo? Yo reprendo esto. Yo decía, yo no puedo vivir del miedo, pero automáticamente me estaba lavando mis manos y decía, oh, ya tengo cierto miedito. Y rápido les decía a mis hijos, miren, vamos a lavarnos rapidito con alcohol, qué alegría, Pero démonos cuenta que ese es el consumidor o consumidora de hoy, que tiene un tanto de miedo y que probablemente le va a gustar más que comprarlo desde una tecnología y que se lo lleves a su casa. Algo que me encantaría que pudieras dejarnos como mensaje también, Julio, es el estigma que hay hacia la gente que tiene la enfermedad, que se ha contagiado. Dios santo, los están tratando como que fueran leprosos. Sí. Y mira, te voy a contar, tengo a nuestro amigo Abel Pérez, que dice que nos está escuchando ahí, me mandó un mensaje y me recordó mucho de mi mamá. Mi mamá tiene más de 60 años y me decía, no sé qué hacer, porque estoy en un grupo vulnerable donde no puedo salir y bueno, ¿qué hago? Porque hay momentos en donde me siento que ya no soy útil para la sociedad, a pesar de que es una mujer brillante y capaz y demás, pero por las restricciones de la edad y demás, creo que muchas personas están teniendo un paradigma, que es un paradigma, de que por mi edad ya no puedo hacer diversas cosas. Y mira, no te imaginas cuántas empresas necesitan de mentores y dicen, yo quiero que sean mentores de más de 60 años para tener conversaciones con los millennials, con personas. O sea, es decir, ¿yo qué le diría a nuestro oyente y a todos los oyentes que en este momento dice yo no sé qué hacer? Me gusta decir, ¿qué tienes en las manos? Porque Dios nos da herramientas, que a lo mejor es, ¿qué tienes en las manos? Bueno, pues soy una máquina cocinando, ¿ok? Por ahí puede ser. ¿Qué más tienes en tus manos? Mira, yo soy excelente contando historias y mis nietos me gusta contarles historias. Muy bien, esa es una pista. O mira, yo soy buenísimo reparando cosas. Ok, ¿qué tienes en tus manos? Esa es la primera pista para a qué me dedico. Y los japoneses tienen un principio que se llama Ikigai, que resume mucho de lo que hemos hablado hoy. Uh-huh. Los japoneses dicen, ¿cuáles son tus talentos? Es decir, ¿qué tengo en las manos? Ese es uno. 2, ¿qué amas hacer? Esa es la segunda pista. No solo lo que tienes en tus manos, sino ¿qué amas hacer? ¿Con qué te sientes despierto, vivo? 3, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué problema puedo resolver en el mundo? Y 4, ¿cómo hago que me paguen por ello? Los japoneses dirían el Ikigai es la combinación de esas cosas. Lo que tengo en mis manos, mis talentos. 2, lo que me apasiona. 3, ese problema que yo resuelvo en el mundo. Y por último, ¿cómo logro que me paguen por él? Ok. ¿Me dejas hacer una pequeña pausa nuevamente, Julio? Y vuelvo contigo y la última pregunta. Excelente. Ok, ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Julio Zelaya, despertando la creatividad en nuestro negocio. Y esta es la última pregunta, Julio. Dice, buena tarde, Carolina. Constantemente me he preguntado por qué soy tan inseguro, con miedo a que todo lo que hago lo hago mal, a pesar
que sé que tengo muchas habilidades y escuchando la plática me pregunto si ese sentimiento puede ser porque de pequeño mis papás por lo regular se atrasaban en las colegiaturas y pasando penas se lograba pagar, pero esa angustia yo la vivía cada mes. Un consejo. Pues en principio, gracias por la transparencia de reconocer algo y te puedo decir algo fundamental. Yo también vengo de una familia en donde nos costaba, a mis papás les costaba mucho pagar el colegio. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, papá, ese carro viejito que tenés, por favor, déjame lejos porque me van a molestar mis amigos. Yo sufría y decía, Dios mío, que no me vean que viene en ese carro. Y mi papá hacía mucho esfuerzo por pagarme un buen colegio. Y te entiendo, habían momentos donde no se podían pagar las colegiaturas, momentos donde sufríamos como familia. Pero si algo te digo, tu pasado no te determina. Eres dueño de tu presente y del futuro. Yo puedo haber pensado, Dios mío, me va a pasar lo mismo. Y ahora lo primero que pago es el colegio de mis hijos. Y lo primero que, me propuse hacer las cosas diferentes. Y lo que hice fue agradecer, decir gracias a Dios que pasó esto porque me hace escoger una vida diferente. Y las decisiones que tome harán que mi vida sea diferente. Entonces, lo primero que te diría es que ya avanzaste el 50% con haberte atrevido a escribir esa pregunta. Así que te felicito profundamente, porque hay personas que tienen el mismo miedo, pero no se atreven a reconocerlo. Tú no te imaginas, mi querido o querida oyente, cuántas veces yo me sentía un perdedor porque decía, no, pero yo soy de Guatemala, ¿qué voy a poder trascender fronteras? Y aquí somos pobres, y además yo no nací en tal familia o en tal cosa. Pero te prometo que tenía terror las primeras veces que me paraba en una audiencia extranjera o con una empresa gigante o ante un CEO que aparecía en revistas internacionales. Yo decía, ¿qué le voy a decir yo a este personaje? Pero en eso me pongo a pensar, 1, mi pasado no me determina. 2, me he preparado para triunfar. Y 3, Dios me puso para esto. Y esa creencia, te prometo que yo no, por algo Dios me hizo de esta forma. Y eso es lo que me va a ayudar a descubrir cuál es esa esencia que tú tienes. Pero el reconocerlo es el 50%. Ahora solo tienes que creer por un futuro diferente y actuar consistentemente por ello. Pues muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros, atender nuestra invitación. ¿Y dónde pueden ustedes contactar a Julio Zelaya? En redes sociales, así como Julio Zelaya, con Z y con Y. Ahí estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados. Ahí estoy para servirles. Muchísimas gracias, Julio. Me dio mucho gusto verte y deseo que estés bien tú y tu familia. Tú también, Carolina, que Dios te bendiga y sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Amén. Muchas gracias por el tiempo. Que estés bien. Chao. Bye, bye. Chao. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.